Una vez que tenemos nuestra clase de dominio terminada, como habíamos dicho, la clase de dominio simplemente nos sirve para hacer los contratos e interfaces que vamos a implementar en algún momento. Y a la clase de data es donde nosotros vamos a hacer las implementaciones pues, de estas clases de dominio. La primera implementación que vamos a hacer va a ser de las clases entities, y las entities las vamos a hacer en lo que conocemos como modelos. Entonces los modelos vienen siendo así como implementaciones de entities que tienen funcionalidad específica que no se definen en el comportamiento del entity normal. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente, un modelo puede tener una propiedad ya específica de un caso específico del modelo que no abarca generalmente englobarlo en el entity. Por ejemplo, si nosotros tenemos una entidad que no tiene por defecto métodos para serializar a JSON, por decir algo, y tal vez tenemos un API que en vez de JSON nos da XML, entonces nosotros tenemos nuestra entity para poder hacer dos tipos de modelos. Uno que implemente los modelos JSON y otro que implemente los modelos XML. Así nosotros tenemos la data general para ambas y ambas pueden extender pues, de esa misma entidad. Ya sabemos que los repositorios son la herramienta o la capa que vamos a utilizar para comunicarnos con el exterior. Pero aquí todavía, por el mismo desacoplamiento que queremos lograr, vamos a agregar un componente más que son los data sources. Entonces ya tenemos el repositorio, que es el que va a obtener la información y se va a comunicar con el resto del app. Pero el repositorio va a utilizar los data sources para obtener su información. Este data source ya puede ser externo o local. Por ejemplo, si tenemos algo guardado en la caché del teléfono o en cualquier método de storage local, lo podemos obtener con un data source local, o si tenemos algo en un API, ya sea cual sea, podemos utilizar un data source remoto que también va a utilizar los modelos para convertir esa información y pasársela al repositorio, y que ya el repositorio siga el orden del Clean Architecture para comunicarse con las otras capas. Nosotros definimos repositorio en la capa de dominio, pero solo fueron los contratos, ¿verdad? Y hablamos de que iban a dar repositorio en la capa de datos. Entonces, esta vamos a ver esa segunda partecita de repositorio. Nosotros podemos implementar los repositorios en la capa de datos y simplemente abstraer de esa manera sin utilizar data sources. Pero los data sources lo que nos permiten es ver distintas formas de obtener la data con distintas implementaciones. Es decir, nosotros podemos tener repositorios que de una ocupen un paquete HTTP, por ejemplo, pero el problema va a ser cuando nosotros queramos cambiar al paquete de DIO, por ejemplo, porque vamos a tener un repositorio que simplemente usa HTTP, ¿verdad? Y va a ser difícil, vamos a tener que borrarlo y no vamos a poder extender de esa manera, pues tendríamos que hacer otro repositorio completamente distinto y va a ser un poco innecesario, pues, de esa manera. Por eso es básicamente que nosotros creamos los data sources para poder hacer varias formas de obtener la data en una misma implementación de repositorio, y los repositorios ya nos permiten obtener los métodos como tal, donde ya tenemos las implementaciones con los paquetes en específico y son los mismos que se los pasamos a los use cases, porque de esa manera ya los use cases utilizan los métodos en específico del repositorio. Entonces, cada método en el repositorio viene siendo un use case en específico para de esa manera cumplir con el principio de responsabilidad única de Solid.